Damos ahí inicio a la segunda clase el día de hoy, martes 10 de mayo de 2023, con la grata compañía y la ayuda de nuestro amigo querido de la casa también, Raúl Quirós, con amplia dedicación y formación en cuanto a estos temas, investigación por su parte y desarrollo y actividad intelectual. Gentilmente nos acompaña nuevamente en la segunda clase. Ojalá sirva de provecho para todos vosotros y nuevamente dejamos a Raúl a cargo. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a ti, Ricardo. Pues bien, segunda clase del curso 30 razones para decir no a la Agenda 2030. Vamos a hacer o a acabar de hacer aquella primera aproximación a lo que es la Agenda 2030, teniendo en cuenta la introducción que ya hicimos en la clase pasada y aquellos que ahora mismo estén escuchando esto en diferido, por favor vean primero la primera clase. Bien, pues como decíamos, una primera aproximación a la Agenda 2030. Ya nos aproximamos el otro día leyendo el documento Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Es el documento que contiene la Agenda 2030 en sí, es decir, los objetivos, las metas y los indicadores, además de un preámbulo y una explicación de dicha agenda y de sus motivaciones. Es un documento oficial de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bien, el otro día ya vimos un poquito, fuimos leyendo algunos puntos de su preámbulo, llegamos a la conclusión en base a lo que ella misma decía, que era un plan global que guiará las decisiones durante los próximos 15 años, que son unas decisiones que pretenden transformar sustancialmente la sociedad, que afecta a todos sus sectores y que esos objetivos pues, son interdependientes entre sí. También es una agenda omnipresente, ya que pretende que se implante a través de todos los países del mundo y de todas las partes interesadas, que como ya adelantábamos el otro día, esto de partes interesadas es un término que deja abierta la pregunta a quiénes son esas partes interesadas y quién decide quiénes son esas partes interesadas y por qué están interesadas. Bien, y todo esto pues a través de ¿qué? Pues a través de una alianza mundial para el desarrollo sostenible. Como decíamos ya también el otro día, esto de desarrollo sostenible es una palabra talismán que se puede usar para a priori agradar, ¿no? O parecer que no hay nada malo detrás de ella, pero hay que ver qué acepción de desarrollo sostenible tiene la ONU y aquellos que están detrás. Y además con unos objetivos y unas metas monitorizadas desde la ONU. Será la propia ONU la que monitorice a los países cada año a través de esta entidad que le han llamado Foro Político de Alto Nivel. Entonces, ya podemos decir, en base a todo esto, ¿no? Esta definición ya es mía, ahora ya no estoy citando, pero es mía en base a esas conclusiones que hemos sacado de esas citas del preámbulo de la Agenda 2030, ¿no? Entonces podemos decir que es un plan de acción de alcance global que impregna todas las decisiones políticas, que afecta a todas las esferas de nuestra vida y cuya implantación compete, además del sector público, también al sector privado. Entonces, nos podemos ya preguntar, sin responder todavía, ¿es esto un proyecto totalitario? Bien, ¿qué se pretende con estos 17 objetivos? ¿Qué dice la Agenda 2030 que se pretende? Pues mira, de entrada nos dice en el preámbulo que pretende, por un lado, retomar los objetivos de desarrollo del milenio, que es una especie de Agenda 2030, pero más antigua. Por otro lado, alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y de las niñas. Esto ya nos suena a ideología de género, dialéctica hombre-mujer, por tanto, tampoco es muy compatible con el orden natural. Hola, padre, buenas noches. Le veo por aquí conectado. Buenas noches, que me incorpora un poquito tarde, perdón la interrupción. No, por favor, un placer tenerle por aquí. Igualmente. Bien, pues como decíamos, de lo que en el preámbulo la misma Agenda 2030 dice pretender, ya hay dos cosas, lo de retomar los objetivos de desarrollo del milenio y lo de alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y niñas, que pues ya podemos ver que no es muy acorde al orden natural. Por otro lado, deja caer lo de hacer realidad los derechos humanos de todas las personas, uno, como técnica para envolver
todo lo demás o difuminar el mal que pueda haber en lo otro, pero además incluso este mismo objetivo, lo de hacer realidad los derechos humanos de todas las personas, también es un engaño, porque ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué entendemos por derechos humanos? Claro, a priori la persona pues bien pensante o bien intencionada automáticamente pues infiere que estos son pues los derechos inherentes a la dignidad del ser humano, ¿no? Perfecto, pero esto no es lo que entiende la ONU por derechos humanos. Además, una de las pruebas que tenemos ahora es que están intentando llamar derechos humanos, están creando lo que ellos mismos llaman los nuevos derechos, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Como pues los derechos LGTB, los derechos de los trans, ¿no? Y los quieren, primero que no son derechos, pero aunque lo fueran, los quieren elevar a la categoría de derechos humanos, con lo cual ya cuadra esto de hacer realidad los derechos humanos de todas las personas. A priori todo el mundo compraría esta frase, pero después, si nos paramos a pensar que esto es una trampa para que nos puedan colar como derechos humanos cualquier cosa, pues también mucho ojo con este objetivo. Bueno, la Agenda 2030, como ya seguramente sabéis, pues consta de 17 macroobjetivos, los cuales se van desglosando en 169 metas y para el monitoreo de las mismas consta de 232 indicadores. A priori, los objetivos, a excepción del número 5, nada que objetar, ¿no? Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad. Lo de igualdad de género es lo que nos choca un poco, pero por lo demás, agua limpia y saneamiento, muy bien. A priori son literales bonitos, pero que si vemos qué entienden ellos por salud y bienestar o qué entienden ellos por fin de la pobreza, entonces veremos cómo quizá no es tan buena. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante, para otra clase. Lo quería dejar aquí dicho para que nadie automáticamente piense, ah, bueno, esto no es tan malo como a priori pudiera parecer. Bueno, vamos a ver qué va diciendo la Agenda 2030. Bueno, este párrafo se ha sacado del preámbulo del documento Transformar el Mundo, que es el que contiene la Agenda 2030, como os comentaba, y a priori nos dice que la presente agenda es un plan de acción en favor de las personas. Hasta aquí nada que objetar, en favor de las personas, muy bien. He puesto en verde lo que a priori no hay nada que objetar. Luego tendríamos que ver, evidentemente, si soy a favor de las personas, como dijimos el otro día, qué entienden ellos por persona, porque si por un nasciturus, es decir, un niño en el vientre de su madre, para ellos no es persona, bueno, pues entonces a lo mejor esto de en favor de las personas no es tan bonito como parece, ¿no? Porque si ellos son los que van a decir quién tiene estatus de persona y quién no, pues ya tampoco. Pero bueno, vamos a ser de vistas amplias y vamos a darles el beneficio de la duda. Y vamos a pensar que entienden por personas lo mismo que nosotros. Muy bien, en favor de las personas, perfecto. Pero ya hay una cosa que empieza a oler mal. Es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Es decir, en favor también del planeta y en favor también de la prosperidad. Vamos a ver, ¿cómo que en favor del planeta? El planeta es un medio, no es un fin. El fin son las personas. Por tanto, en todo caso, si estamos a favor del planeta, es porque es un medio para que las personas podamos desarrollarnos en él, ¿no? Entonces, en el momento que ya dicen el planeta y la prosperidad, bueno, puedes pensar, bueno, lo dicen como una manera de expresar que son medios para favorecer a la persona. Pero después veremos también, por lo que dicen otros documentos de la misma ONU, incluso las personas que están detrás de la ONU y las personas que inspiran esas ideas en la ONU, que efectivamente sí que hay pues, un cierto culto al planeta como fin en sí mismo, ¿no? También tiene por objeto fortalecer la paz universal, nada que objetar. Eso sí, dentro de un concepto más amplio de libertad. O sea que, fíjense señores, lo que conocíamos por libertad hasta ahora era una cárcel, no existía. Ahora van a venir los señores de la ONU a decirnos lo que es la libertad y, eso sí, nos la van a dar ellos, ¿no? Bueno, ¿no será quizá esto una trampa? Reconocemos, dicen ellos, reconocen que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, pero va más allá y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible. Ya empezamos otra vez por desarrollo sostenible, que luego veremos cómo entienden ellos el desarrollo sostenible y, por tanto, cómo quieren acabar ellos con la pobreza. Lo mismo, poner fin a la pobreza y hambre en todo el mundo, esto ya en su párrafo número 3, combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos. Es decir, la igualdad como término absoluto también es un error,
Otra cosa es que, claro, ellos te ponen la frase de poner fin a la pobreza para que automáticamente entiendas que la segunda frase, cuando se refiere a combatir las desigualdades, se refiere a combatir las desigualdades económicas y la pobreza. Juegan a confundir, ¿no? Esto de combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, ¿quién es esa organización internacional que va a igualar los países? No sé cómo lo va a hacer, a no ser que pretenda disolver los países. Entonces, claro, entonces sí que los igualamos porque ya los ha disuelto, ¿no? Y luego también combatir desigualdades dentro de ellos, o sea, que se van a meter dentro. Es decir, ya no, el gobierno de cada país da igual, ya no tiene esa función de combatir esas desigualdades económicas. No. Ahora, señores, échense a un lado que aquí vienen los de la ONU, con toda la caballería y nosotros les vamos a ayudar a combatir las desigualdades. Esto huele mal, ¿no? Es una intromisión en la soberanía de los países, pues brutal, ¿no? Para luego poder hacer lo que ellos quieran. Claro, no te van a decir, déjame entrar en tu país, échate a un lado que lo voy a destrozar. No, te tienen que decir algo bonito para que los dejes entrar. Y una vez dentro, pues ya harán lo que quieran. Digo los dejes entrar, me refiero a la población, porque los gobiernos los dejan entrar, pero no de manera engañada. Los gobiernos, evidentemente, la mayoría de gobiernos de los países occidentales hoy en día son títeres de ese poder mundial, están puestos por ellos. Promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Luego veremos qué entienden ellos por géneros, que no entienden como masculino y femenino. Pero pensando bien y pensando que ellos por género quieren decir sexo igual que masculino y femenino, ¿qué es eso de igualdad? ¿Qué igualdad? ¿A qué igualdad se refieren? ¿A enfrentarnos otra vez a los hombres y a las mujeres? ¿A buscar esa dialéctica para romper las familias? Y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Eso de empoderamiento es una palabra que suena muy feo, porque el empoderamiento es dar poder, pero no en el buen sentido de la palabra, de ser autónomo, de ser responsable, sino es como una llamada a la libertad extrema, maximizada como fin último. Es decir, hago lo que me da la gana y porque me da la gana, ¿no? Y en este caso las mujeres y las niñas. ¿Por qué? Porque es la única manera de atacar a lo más preciado que tiene el ser humano, ¿no? Que es la mujer, en el sentido que es la que da la vida, ¿no? Bueno, si tenemos a las mujeres empoderadas y haciéndoles creer que eso de tener familia, tener hijos, es algo que las desempodera, pues conseguimos así romper las familias y también, por otro lado, que nazcan menos niños, por tanto reducir población, y los pocos que nazcan, como nacerán en familias desestructuradas y con falta de amor, y en entornos pues, que no son los ideales para una educación del alma, pues tendremos a los pocos que nazcan, pues será ganado fácilmente guiable por esas élites. Bueno, seguimos. Condiciones necesarias para un crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenido. Una prosperidad compartida. Bueno, eso está muy bien, pero vamos a ver. Un crecimiento económico sostenible, ¿qué quiere decir? ¿Y a qué precio? ¿No? Inclusivo y sostenido. Muy bien, pero vamos a ver si lo están diciendo ustedes, que son los mismos que nos han llevado, gracias al capitalismo extremo, a esta situación de desigualdad extrema, ¿no? ¿Cómo van a ser ustedes mismos los que ahora me quieran dar la solución, ¿no? Eso tiene que llamar la atención. Lo mismo, reconocemos que la dignidad de la persona humana es fundamental. Perfecto, claro que sí. Pero ¿qué es para ellos la persona humana? El ya nacido, el que no es viejo, el útil. Porque si para el viejo ya no es persona, por tanto ya no tiene dignidad y por tanto se le puede matar, ¿no? Ya sobra la eutanasia. Y si no se le mata, se le incita a que se mate él mismo, que es lo que se está haciendo hoy en día. Lo mismo con el nasciturus. Ya por último, aspiramos a un mundo en el que las mujeres y niñas gocen de plena igualdad entre géneros. Volvemos a lo mismo. Y donde se hayan eliminado todos los obstáculos jurídicos, sociales, económicos que impiden su empoderamiento. Bueno, ya veremos que hace mucho énfasis en esto. Al final, la Agenda 2030, como veremos al final, enfatiza sobre todo reducir población y empoderar mujeres y niñas. Van por ahí, ¿no? Bueno, otra vez aquí un mundo donde la humanidad viva en armonía con la naturaleza. Bueno, claro, esto se puede interpretar de muchas maneras. Respetar la naturaleza, por supuesto, ¿quién está en contra? Pero luego veremos a la luz de otros documentos cómo esa armonía con la naturaleza es un igualar al hombre con el animal,
y de alguna manera a ese panteísmo, ¿no? A esa adoración a la Pachamama, a la Madre Tierra, ¿no? Que inspira, por ejemplo, la Carta de la Tierra, ¿no? Bueno, volviendo a los objetivos, como dijimos al principio en la clase pasada, hay muchos objetivos, algunos de ellos ya directamente vemos que son malos y otros pues que son ambiguos y otros que incluso pareciendo buenos pueden ser malos, que esto lo iremos desglosando y viendo con más argumentos más adelante. Pero de entrada vamos a ver aquellos que ya claramente, sin tener que hacer ninguna interpretación y sin ninguna duda, pues vemos que no son buenos, ¿no? Por ejemplo, dentro del objetivo 3, que dice lo de garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. Bueno, ¿quién está en contra de esto? Nadie. Ahora ven, vamos a ver, la meta 3.7, dentro de este objetivo 3. Dice, de aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva. Ya sabemos que los servicios de salud sexual y reproductiva son aborto y anticoncepción. Entonces, amigos, que el objetivo número 3, eso de garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos, a todas las edades, que parece tan bonito y que nadie a priori debería estar en contra, resulta que no, que quiere decir garantizar el acceso universal al aborto y a la anticoncepción. Además, ya dice aquí, a todos y a todas las edades, incluidos, también lo dice, incluidos los de planificación familiar. Información, la que ellos nos quieran dar, y educar y adoctrinar, y educación, es decir, ya nos encargaremos de que las niñas desde pequeñitas sepan que eso de tener un hijo y que si una vez que lo han concebido lo tienen que matar, pues no pasa nada, ¿eh? Planificación familiar, servicios de salud sexual y reproductiva, para todos y a todas las edades. Y vuelven otra vez con lo mismo. Y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. Es decir, no es una cosa más, sino en las estrategias y en los programas nacionales, en primer orden, tiene que estar la salud reproductiva, que ya sabemos que no es, ni es salud ni es reproductiva. Es un eufemismo. Bien, el objetivo 5, lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. Este sí que ya llama la atención el mismo literal del objetivo, pero bueno, yendo a un ejemplo, la meta 5.6 dice asegurar el acceso universal, otra vez, a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos. Otra vez, derechos reproductivos. Estamos hablando de derechos. ¿Qué nos dice este objetivo? Además de que nos deja ver, y como después veremos en muchos más, que esto de la salud sexual y reproductiva es como un machaque continuo de la agenda, por tanto es uno de sus verdaderos objetivos a implantar, y también sabemos que la salud sexual y reproductiva es aborto y anticoncepción. Ahora tenemos un término más, derechos reproductivos. Ojo, esto es un peligro. ¿Cómo que derechos? Cuando dice derechos reproductivos se refiere a derecho al aborto, básicamente, y derecho a la anticoncepción. ¿Podemos estar o no de acuerdo? Evidentemente, yo creo que es, a la luz de la razón, pues es algo antinatura. Pero vamos a imaginarnos que nos lobotomizamos y que no somos capaces de ver si eso es bueno o es malo. De acuerdo. Vamos a analizar otra de las dimensiones de la palabra derechos reproductivos. Sí, el aborto y la anticoncepción lo convertimos en derechos, y antes hemos dicho que la Agenda 2030, bueno, no lo hemos dicho nosotros, lo decía la Agenda 2030 en su preámbulo, que uno de sus objetivos es que todas las personas gocen de los derechos humanos, y yo he dicho antes, ojo, que eso tiene trampa. Bueno, pues ya lo veis. Ahora, ¿quién dice? De hecho, se está intentando cambiar la Carta de los Derechos Humanos, que tampoco es ninguna cosa que nos garantice nada, porque a pesar que la Carta de Derechos Humanos de la Declaración de los Derechos Humanos del año 48 del siglo pasado, a priori, pues nada que objetar, pero sí que está basada en un consenso, con lo cual le falta un fundamento. Pero bueno, haciendo la vista gorda a ese fundamento, podemos decir que los literales de esos derechos pues serían compartidos por todos. Ahora bien, evidentemente, como están basados en un consenso, se pueden cambiar, y de hecho es lo que se está intentando hacer. No cambiar, sino añadir lo que ellos mismos llaman nuevos derechos. Entre ellos, los nuevos derechos básicamente son esos derechos reproductivos, que son derechos al aborto y a la anticoncepción. Bien, por otro lado, tenemos que ver que la Agenda 2030 tiene un enfoque revelador, a diferencia de otros documentos de la ONU. Ya dijimos también en la clase pasada
a la luz de lo que decía el propio documento Transformar el Mundo en su preámbulo, que era una agenda sin precedentes. Y yo os decía, ¿os acordáis de todas las propuestas que hicieron en el año 94 en el Cairo y en el 95 de Pekín, que todos nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Pues ellos mismos han dicho que esto es mucho más, porque no hay precedentes. Bien. Y una de las cosas que hace que no haya precedentes es este enfoque, ¿no?, que vamos a ver ahora. ¿Cómo enfoca la Agenda 2030 esta amalgama de objetivos? Pues el mismo documento lo dice, ¿no? Dice que la Agenda 2030 añade un nuevo enfoque a los desafíos y compromisos. Estos están relacionados entre sí y son interdependientes. Esto lo dice en su párrafo número 13. Motivo por el que deben entenderse, integrarse y abordarse de una manera integral. Esto ya lo digo yo, en base a lo que hemos leído del párrafo 13. Entonces, si tienen que entenderse, integrarse y abordarse de una manera integral, quiere decir que no son objetivos sueltos y que aparentemente podrían ser inconexos y por tanto podríamos diferenciar. Bueno, los buenos nos los quedamos y los malos no. No, no. Es que si ellos mismos dicen que son interdependientes, ya nos está dando la clave, una de las claves más, de las muchas más que tenemos, pero una clave para interpretar aquellos objetivos que nos puedan parecer buenos o los que nos puedan parecer ambiguos, ¿no? Dice también en su preámbulo, literalmente, los vínculos entre los objetivos de desarrollo sostenible y su carácter integrado son de crucial importancia para cumplir el propósito de la nueva agenda. La nueva agenda es la Agenda 2030. Ahí le llama nueva porque estaba recién salida del horno. Bueno, pues aquí queda muy claro, ¿no? Es decir, remarca que ese carácter integrado de los objetivos, ¿no?, es de crucial importancia para cumplir ese propósito. Por tanto, no podemos decir que algún objetivo, aunque nos pueda parecer bueno, podríamos como aceptarlo, porque hay que verlo a la luz de los demás. Y además, eso por un lado, y además nos dice que integrar esos objetivos es crucial para el propósito de la nueva agenda, con lo cual ya podemos vislumbrar cuál es ese propósito. Quizá ese propósito no son esos 17 objetivos que suenan tan bonitos, ¿no?, sino que el propósito a lo mejor es otro de la combinación de esos 17 objetivos a la luz de cómo además interpretan según qué palabras talismanes o eufemísticas, ¿no? Una muestra en el párrafo 20. La consecución de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y niñas contribuirá decisivamente al progreso respecto de todos los objetivos y metas. O sea que esto ya nos dice que todos los objetivos hay que verlos a la luz de esto. Hombre, pues a lo mejor lo del el hambre cero y lo de la pobreza podremos estar más de acuerdo, ¿no?, en lo del empoderamiento de las mujeres y las niñas y de los géneros, pero bueno, en principio, ¿qué tiene que ver, no? Pues parece ser que sí, que para la ONU tiene que ver el fin de la pobreza y el hambre cero con la igualdad entre los géneros, con lo cual ya esto nos tiene que advertir que estamos ante una agenda muy bien diseñada para despistar, pero a la vez con unos objetivos, diría que ocultos, pero tampoco son ocultos, porque a la luz de su lectura se pueden vislumbrar, pero que no son los objetivos que dice en la enumeración de esos 17 tener. Otra muestra, también el párrafo 20, la incorporación sistemática de una perspectiva de género en la implementación de la agenda es crucial. Por tanto, si quitamos la perspectiva de género de la Agenda 2030, pues se desmonta. Con lo cual, ojo a aquellos objetivos bonitos que a lo mejor hay que verlos en perspectiva, con las gafas del género. Y si los vemos con las gafas del género, a lo mejor lo que estamos haciendo es degenerar, nunca mejor dicho, esa aparente buena intención que pueda decir ese literal. Bien, la Agenda 2030 abreva en otros documentos, y esto no lo decimos nosotros, sino que lo dice la misma Agenda 2030. Es decir, el documento Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es la Agenda 2030 propiamente dicha, ese es el documento oficial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues ese documento dice que esa agenda es heredera de lo contenido en
estos documentos que enumero aquí. Bueno, en muchos más, pero aquí pongo algunas muestras. Y aquí os pongo dónde lo dice. Es decir, esto no lo infiero yo o lo deduzco yo. Esto lo dicen ellos, ¿no? Pues en el preámbulo y en el párrafo número 2 dice que es heredera de la Declaración del Milenio, ¿no? Esto lo dice el párrafo 10, y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Dice que es heredera del documento final de la Cumbre Mundial de 2005. Bueno, de todos estos. Pero es que además, ya nos dice también que es heredera de los resultados de todas las grandes conferencias y cumbres de Naciones Unidas. Es decir, no hace falta citar ya más. Es decir, si todas las conferencias y las cumbres de Naciones Unidas inspiran la Agenda 2030, pues ya tenemos otro elemento de juicio más a la hora de discernir aquellos objetivos de los cuales podamos tener duda. Ya tenemos un criterio para su interpretación, que lo hemos dicho antes, que es esa visión integral de todos esos objetivos y cómo la perspectiva de género debería ser aplicada a todos esos objetivos, porque lo dice la Agenda 2030, no lo digo yo. Entonces, ahí ya tenemos un elemento de juicio para ver y discernir en aquellos objetivos que no estén claros. Ahora doy otro, que solo con uno de estos dos ya podría desmontarse la Agenda 2030, pero doy otro más. Los resultados de todas las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas inspiran la Agenda 2030. Pues entonces tendremos que ir a ver qué dicen esos documentos y, por tanto, en el sentido que nos hablen esos documentos será en el sentido que nos está hablando la Agenda 2030. Muy bien. Para ello hemos hecho aquí un pequeño mapa de las grandes conferencias de la ONU. Hay muchísimas más y están todas en la página web de Naciones Unidas. Bien, he agrupado las conferencias en 3 grupos, tal como los agrupa la ONU. La ONU agrupa todas esas conferencias que ha ido haciendo a lo largo de todos estos años, ¿no? De todas estas décadas que lleva en funcionamiento, las ha agrupado por temas, ¿no? Hay muchos más. Yo he cogido aquí 3 temas, 3 grupos de los que quizá más nos puedan ayudar a entender la Agenda 2030, pero bueno, hay otras tantas conferencias que también podrían leerse. Entonces, esos 3 grupos que yo he cogido como muestra, porque me parece que son los más representativos, son el grupo de medio ambiente, el grupo de población y desarrollo y el grupo de mujeres e igualdad de género. En cada grupo tenemos muchas conferencias, de las cuales yo he destacado. De las de medio ambiente, quizá una de las que nos puede dar más luz es la de Río de Janeiro del año 92, que se conoce también como Cumbre de la Tierra, y la de 2015, que es en la que se aprobó la Agenda 2030. Luego tenemos la amalgama de conferencias de población y desarrollo, entre la que creo que hay que destacar la del año 94 en el Cairo, la famosa Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. Y por último, en el grupo de conferencias de mujeres e igualdad de género, pues a destacar la del año 1995, que tuvo lugar en Pekín. Bueno, vamos a ver algunas. Bueno, de medio ambiente, de las conferencias de medio ambiente, aquí tenéis el listado. Pues empezamos por la de 1972, aquí pues esta se hizo en Estocolmo, se llamó Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Ahí veréis, perdón, esto no lo he dicho, veréis que dentro de estos grupos de conferencias se llaman unas a las otras, es decir, ahora estamos viendo, por ejemplo, aquí, la de 1972 de Estocolmo, pero es que luego cuando vemos la de 1992 llama a la del 72, dice, soy heredera de la 72 y además añado. La del 97 lo mismo y así. Quiero decir, no cambian de criterio, asumen el criterio de la conferencia anterior y añaden en muchos de los casos nuevos criterios, o si no añaden nuevos criterios, lo que sí que añaden son nuevas estrategias para conseguir esos criterios. Bueno, 1972, Estocolmo, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Evidentemente van de menos virulentas a más virulentas, ¿no? Pero ya desde el principio tenían claro el objetivo. Lo que pasa es que en el año 72 quizá había que decir las cosas con más tacto que ahora. Ahora hay cosas que se pueden decir con menos tacto porque la gente como que ya está acostumbrada y las ha asumido como buenas, ¿no? Cosas que a priori podrían ser en el año 72 entendidas como malas. Pero bueno, en esta conferencia se emite un informe. Este informe contiene la declaración de la conferencia y un plan de acción para el medio humano, así a grandes rasgos. Principio 16 de la declaración de la conferencia, el principio número 16 decía:
en las regiones que exista el riesgo de que la tasa de crecimiento demográfico o las concentraciones excesivas de población perjudiquen al medio o al desarrollo, deberían aplicarse políticas demográficas. Ya empiezan, año 1972. Todavía no están diciendo cómo van a ser esas políticas demográficas, pero en cualquier caso están diciendo que hay que aplicar políticas demográficas. Pero vamos a ver, ¿cómo que el crecimiento demográfico puede perjudicar al medio? O sea, aquí ya da por hecho, te la cuelan de esta manera. A la luz de la lectura de este principio, ya vemos dos cosas. La primera, que no es la principal, pero que ya está ahí metida. Ya, de alguna manera, en su redacción, sin decírnoslo, está dando por hecho que el crecimiento demográfico perjudica, o puede perjudicar, como mínimo, puede perjudicar al medio o al desarrollo. Eso no es verdad. ¿Quién dice esto? ¿Dónde? ¿Quién se levantó un día por la mañana y dijo el crecimiento demográfico perjudica al medio? Al medio, entiendo que es al medio ambiente, al medio en el cual viven las personas, ¿no? O al desarrollo. ¿Al desarrollo de quién? El crecimiento demográfico no perjudica ningún desarrollo. Luego veremos, si nos da tiempo en alguna otra clase, los informes Rockefeller y los informes Kissinger, en los cuales también en los años 70 y 60 se advertía que un crecimiento demográfico de los países en los cuales se extraen materias primas pues perjudica a los intereses de los Estados Unidos, que tampoco es a los Estados Unidos. Los Estados Unidos como país, pues bueno, es una sociedad política X, pues muy respetable y con gente muy buena. Ahora bien, el problema es que los Estados Unidos, todos sabemos, bueno, todos los países hoy en día, pero los Estados Unidos sobre todo es el principal estado que se utiliza de alguna manera como estado donde se ubican todas las operaciones, ¿no? de esa élite mundialista, élite bancaria, ¿no? que está intentando pues, someter el mundo. Por lo tanto, ya no es tanto un problema de que pueda perjudicar a los Estados Unidos, sino que pueda perjudicar a todas esas grandes compañías que pertenecen a esos, siempre a las mismas personas, que son esos que tienen el 90% de la riqueza del mundo, y que bueno, pues no interesa que haya demasiada población en esos países porque bueno, podrían comerse los recursos que tanto deseaban en aquella época esta gente. Bueno, eso es la primera cosa. Luego, lo segundo, ¿no? Pues que ya vemos claramente que nos están recomendando aplicar políticas demográficas, año 72. Bueno, recomendación 12.1. Se recomienda a la Organización Mundial de la Salud y demás organismos de las Naciones Unidas proporcionen sin demora cada vez más asistencia a los gobiernos que lo soliciten en relación con los programas de planificación de la familia. Bueno, año 1972. Ya están diciendo que proporcionen ayuda a todos los gobiernos que lo soliciten para planificar la familia, ¿no? Planificar la familia ya sabemos lo que es. Menos población. Bueno, recomendación 12.2, ¿no? Se recomienda también a la Organización Mundial de la Salud que promueva e intensifique las actividades de investigación en materia de reproducción humana. Esto es clave. De modo que puedan evitarse las graves consecuencias de la explosión demográfica. Aquí esto de evitarse las graves consecuencias de la explosión demográfica ya está dando por hecho algo que no tiene por qué darse por hecho. Que la explosión demográfica tenga graves consecuencias. ¿Por qué? A lo mejor es todo lo contrario. Por otro lado, nos dice que año 1962, insisto, da como la orden o la recomendación que la Organización Mundial de la Salud, que es parte de la ONU, intensifique las actividades de investigación en materia de reproducción humana. Es decir, ahora ya sabemos que las investigaciones, sobre todo las que están financiadas, que son la mayoría, están financiadas siempre por los mismos, aunque parezcan que diferentes empresas y diferentes organismos, al final, tirando del hilo, detrás siempre están las mismas personas. Bueno, pues esas personas financian ciertos estudios que aquí ya estaban diciendo, bueno, aunque todavía no vayamos a ir muy arrolladores, ¿no? Pero de momento ir preparando ya investigaciones, como la gente tiene ese culto a la ciencia y todo lo que aparezca en un paper científico de la Universidad X parece que sea un dogma de fe,
aunque el estudio haya sido hecho con una metodología errónea, sesgada y con unas conclusiones interesadas, pues bueno, ir preparando esos documentos para que después ya los podamos, dentro de 20 años, los podamos citar y así justificar nuestras políticas, ¿no? Bueno, vamos ahora a la conferencia del año 92. Esa sí que fue muy importante. En las demás ya nos vamos a detener. Me he detenido en la del 72 porque, a pesar de no ser la más importante, sí que era la primera y bueno, cabía un poco ver cómo se habían establecido esas bases, ¿no? Por hacer un poco de historia. Bueno, 20 años después, año 1992, Río de Janeiro, Cumbre de la Tierra. Aquí se aprobó el programa 21, la Declaración de Río con sus 27 principios universales y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, por la cual se establecen las conferencias de partes, que es esto de las COP. No sé si habéis oído hablar que cada año se celebra la COP 21, la COP 22, la COP 15. Bueno, pues en cada COP es como se reúne esta subcomisión, ¿no? Que evalúa ciertas cosas del cambio climático. Bueno, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se contiene en este informe de la conferencia que os citaba, pues contiene una serie de principios, ¿no? Que vamos a ir viendo. Principio número 8 de esa Declaración de Río sobre el Medio Ambiente. Bueno, para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los estados deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y fomentar las políticas demográficas apropiadas. Ya estamos, más demografía. Fomentar las políticas demográficas apropiadas, ¿para qué? Para alcanzar el desarrollo sostenible. Lo dicen literalmente en el principio número 8. O sea que ya dan por hecho que si unas políticas demográficas apropiadas, ya veremos qué es eso de apropiadas, pero en cualquier caso una política demográfica es necesaria para alcanzar el desarrollo sostenible. ¿Qué desarrollo sostenible? Lo que ellos entienden por desarrollo sostenible. Principio 24. La guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sostenible. En consecuencia, los estados deberán respetar las disposiciones de derecho internacional que protejan al medio ambiente en épocas de conflicto armado. Es decir, mátense, pelense. No pasa nada. Eso sí, respeten el medio ambiente, que las bombas que tiren sean ecológicas. Bueno, además, esta declaración de Río, ¿no?, dice basarse en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, esta del año 72, que ya hemos leído antes, ¿no? Por tanto, como decía, cada conferencia de estas lo que hace es reafirmarse en lo que se dijeron en las conferencias anteriores y añadir cosas nuevas. Y para centrar un poquito el tema, si alguien se está preguntando, ¿y por qué estamos hablando de esto y no de la Agenda 2030? Bueno, pues como decía, porque en la Agenda 2030, llama a estos documentos y por tanto nosotros los utilizamos para poderla interpretar. Aquí importante, en el año 2000 se celebró la Cumbre del Milenio, otra de las grandes conferencias que hace la ONU sobre medio ambiente, y aquí pues hubieron dos documentos importantes, la Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio es como la Agenda 2030, un poquito más pequeñita, y que en vez de aprobarse en 2015 se aprobó en el año 2000. Pero era lo mismo, tenían una serie de objetivos a cumplir en el año 2015, que gracias a Dios no se cumplieron. Por eso hicieron la Agenda 2030 para cumplirlo en 2030. Esperemos que en 2030 no se hayan cumplido, pero bueno, ellos van así, ¿no? Van de agenda en agenda y cada agenda que van haciendo la van haciendo pues todavía más fea, ¿no? Bueno, en esta Declaración del Milenio podemos ver en el párrafo 1 que dicen: nosotros, los jefes de Estado y Gobierno, nos hemos reunido aquí para reafirmar nuestra fe en la organización. La organización se refiere a la Organización de Naciones Unidas y en su carta. Vamos a ver, reafirmar nuestra fe. Esto es como confiamos ciegamente en la Organización de Naciones Unidas. Bueno, que realmente esto no lo dicen los jefes de Estado ni de Gobierno. Esto lo dice la ONU, que lo tienen que decir, ¿no? Y ya está. Y como son serviles, pues así lo afirman y lo afirman todos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, están reafirmando esa fe. Vamos a ver qué fe. O sea, que esto es como algo mesiánico, ¿no? La ONU, durante toda la humanidad hemos sido tontos y ahora viene la ONU aquí a salvarnos, a redimirnos de algo, ¿no? Por eso reafirmamos nuestra fe en la ONU. En fin. Bueno, decidimos también velar porque todos puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Lo mismo, esto ya se decía en el año 2000. Bueno, esto estaba muy bien cuando estaba en auge lo de Internet y tal, y parecía que Internet iba a ser como la salvación, en el sentido de que iba a ser un sitio donde nos íbamos a poder expresar libremente, ¿no? Y tal.
al final hemos visto que no, como los algoritmos de Google, cuando buscas alguna cosa controvertida, siempre te ponen en primera fila, ¿no? En la primera página de resultados, lo que ellos quieren que veas, ¿no? Con lo cual, a lo mejor tienes que pasar 20 pantallas para encontrar algo que realmente te hubiese salido si ese buscador no tuviera unos algoritmos que hacen que saque la opinión que ellos quieren, ¿no? De esta manera también se va como adoctrinando la población, ¿no? He buscado en Google tal cosa y bueno, esto es lo que sale, ¿no? Sí, claro, pero es que Google te está presentando aquellas páginas que interesan que se presenten en primer lugar, ¿no? Bueno, eso por un lado. Luego, también eso de tecnologizar a todo el mundo. Al final estamos viendo cómo 20 años después, ¿no? Eso fue en el año 2000, 20 años después, gracias a que todos estamos tecnologizados y tenemos un dispositivo, un smartphone que le llaman ellos en las manos, pues estamos vendiendo nuestra privacidad, y ya no solo para fines comerciales, que esto es lo de menos, sino sobre todo para fines de ir nutriendo una big data que en un futuro no muy lejano pues puede ser pues, un elemento súper potente para conocernos mejor que nos conocemos nosotros mismos, ¿no? Para que ellos nos conozcan mejor que nosotros mismos, puedan influir mejor en nosotros y no solo eso, sino llegar a controlarnos hasta coactivamente. Bueno, convenimos en garantizar el libre acceso a la información sobre la secuencia del genoma humano. Bueno, eso está muy bien. Ahora ya vemos que con la tecnología CRISPR y otras tantas, ¿no? Pues eso del genoma humano parece ser que se está utilizando para proyectos transhumanistas y proyectos también de ciertas quimeras, ¿no? De hibridar al hombre con otras especies o incluso con la tecnología. Otra cosa es que se consiga, ¿no? Pero bueno. También podría alguien argumentar o objetar, bueno, esto es casualidad, en el año 2000 se dijo esto y ahora pues hay gente que lo está utilizando para mal. No, luego veremos que siguen estando detrás las mismas personas y ya en aquella época aquellas personas ya pretendían lo mismo que pretenden ahora. No escatimaremos esfuerzos en hacer de las Naciones Unidas un instrumento más eficaz en el logro de todas las prioridades que figuran a continuación. Es decir, ellos mismos están diciendo que no se van a cortar un pelo, ¿no?, en hacer que Naciones Unidas sea ese instrumento más eficaz. ¿Cómo puede ser un instrumento más eficaz? Evidentemente, haciendo que los estados cedan más soberanía a la ONU. Bueno, mucho más, ¿no? Cooperación en materia normativa entre las Naciones Unidas, es decir, uniformizar el mundo, ¿no? Las instituciones de Bretton Woods, que las instituciones de Bretton Woods son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Vaya, o sea que decidimos velar porque exista una mayor coherencia y una mejor cooperación en materia normativa entre las Naciones Unidas. Es decir, las Naciones Unidas van a emitir normativa o van a emitir criterios por los cuales los estados tienen que legislar, y eso sí, acorde con las instituciones de Bretton Woods, que son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que de buenos tienen poco, como después veremos, ¿no? En fin, seguir fortaleciendo la cooperación entre las Naciones Unidas y los parlamentos nacionales. Aquí cuando habla de cooperación está diciendo imposición, ¿eh? Los parlamentos nacionales tienen que cooperar, ¿no? ¿Por qué tienen que cooperar tanto con Naciones Unidas? Realmente al final lo que pretenden es que los parlamentos nacionales no sean más que delegaciones de la ONU en cada país. Bueno, otra vez, las Naciones Unidas son el hogar común indispensable de toda la familia humana. Familia humana, ¿desde cuándo somos familia? Para ser familia hay que tener un padre en común. Entonces sí, somos familia, somos hijos de Dios. Pero la ONU está promoviendo o bien el ateísmo materialista más retorcido, o cuando no, una pseudo-religión inmanentista, ¿no? Y panteísta. Por lo tanto, ¿familia humana de qué? Eso suena muy masónico, ¿no? Es una visión masónica de la familia humana. Bueno, pues ellos dicen que Naciones Unidas será el hogar y además indispensable. Es decir, no es que nosotros ofrecemos Naciones Unidas para el que quiera, pues formemos un nuevo hogar. Bueno, oye, el que quiera ir, que vaya. No. Es indispensable, ¿eh? Te guste o no, si tú eres de la familia humana, tienes que vivir en este hogar, ¿no? Con tu padre, ¿eh?
que es la ONU. Bueno, ahora yendo a los objetivos de desarrollo del milenio, que se aprobaron también aquí en esta cumbre del año 2000, son estos 8, aquí no tenemos 17, tenemos menos, son solo 8, pero ya 4 podemos ver que llaman la atención, ¿no? El objetivo 3, el 5, el 6 y el 8. Y los vamos a ver. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Bueno, esto ya huele mal, ¿no? Objetivo número 3, pero vamos a ver sus indicadores. El indicador 3.2 medirá la proporción de mujeres en el empleo asalariado del sector no agrícola. Es decir, que la mujer salga al mundo laboral, que me parece estupendo, no tengo nada en contra de que la mujer salga al mundo laboral, me parece algo brillante, que la mujer también pueda aportar sus talentos en el mundo laboral. Ahora bien, en el momento que esto se pone como un indicador, es como una obligación, ¿no? Porque si la mujer quiere salir al mundo laboral, la que quiera, cuando quiera y porque quiera, estupendo, eso sí que es libertad de la mujer. Ahora bien, en el momento que yo lo estoy midiendo y si ese indicador no llega a los mínimos que yo digo, que yo establezco, ese indicador lo pinto de color rojo y le llamo la atención al país X porque no ha conseguido esa proporción de mujeres que estoy haciendo, que ese país elabore unas políticas que lancen por necesidad a la mujer al mundo laboral. ¿Por qué quieren hacer esto? Para que la mujer que libremente decida quedarse en su casa y cuidar de sus hijos y disfrutar de sus hijos y de su familia no pueda hacerlo. ¿Por qué? Porque necesita ese otro sueldo. Porque hoy en día lo que antes con un sueldo se podía hacer, ahora se necesitan 2 sueldos, con lo cual a lo mejor no es que la mujer sea libre, sino es que la mujer está obligada a trabajar fuera de casa, ¿no? De alguna manera. Y en los pocos casos en los que haya la suerte de que la mujer se pueda quedar en casa, ya se encargará esa ingeniería social de hacerle creer a esa mujer que es tonta o que es menos que las demás o que es una esclava de su marido, ¿no? O de sus hijos. Bueno, más, proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales. Ya empezaban en el año 2000 a imponer esas cuotas de género, ¿no? En las listas electorales. Vamos a ver, oiga, como si todos son mujeres, a mí me parece estupendo. Si todo el arco parlamentario lo componen mujeres, me parece estupendo. Ahora, lo que sí que quiero es que aquellos que nos gobiernen sean los mejores, los más preparados. Si son mujeres, perfecto, que sean mujeres. Si son hombres, son hombres. Si tienen que haber de todo, que haya de todo. ¿Pero qué es eso de imponer cuotas? Ni de hombres ni de mujeres. Aquí estamos, de alguna manera, sacrificando talento en el momento que estamos poniendo cuotas de género, ¿no? Y nada más y nada menos que en los escaños, es decir, en aquellas personas que luego van a legislar, ¿no? Objetivo 5, mejorar la salud materna. Indicador, tasa de uso de anticonceptivos. A ver, ¿en qué quedamos? ¿Salud materna o uso de anticonceptivos? Anticonceptivos igual a no maternidad. Por tanto, ¿qué es salud materna? ¿No? Eso para empezar. Pero bueno, tasa de uso de anticonceptivos. Es decir, ya no vamos a entrar en si los anticonceptivos son buenos o son malos. Eso lo dejamos para otro debate, porque aquí creo que no hace falta debatirlo porque todos tenemos claro la respuesta. Entonces, dejando de lado si son buenos o son malos, ¿por qué me lo tienes que imponer? ¿Cómo que me pones un indicador? Es decir, si no llego a un tanto por ciento de uso de anticonceptivos por familia o por mujer, ¿qué pasa? ¿Que soy un país menos desarrollado? Bueno, ¿y si a esas mujeres no les da la gana de tomar anticonceptivos, ¿no? Indicador 5.6. Necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar. ¿Cómo que necesidades insatisfechas? Es decir, aquellas, por ejemplo, aquellas mujeres resulta que hayan querido abortar y se encuentren en un país donde el aborto sea ilegal, pues no han visto satisfechas sus necesidades de planificación familiar. Oigan, no es así. No es una necesidad de planificación familiar. Bueno, además de la maldad de esos indicadores, fijaos también cómo se encubre esa maldad en un objetivo bonito, mejorar la salud materna. ¿Quién está en contra? Si yo solo me leo el objetivo 5, mejorar la salud materna, por supuesto. ¿Qué hay que hacer? Yo me apunto a mejorar la salud materna de todas las mujeres del mundo, por supuesto. Si la maternidad es lo más bonito que hay y que además esa maternidad se puede dar en unas condiciones pues salubres, económicamente favorables para esas mujeres y para esos futuros miembros de la familia, perfecto. Pero hombre, es que aquí usted no me está diciendo nada de mejorar la salud materna, me está diciendo la tasa de uso de anticonceptivos y la planificación familiar. Bueno, pues
Insisto, con esta diapositiva vemos dos cosas. Uno, ya la maldad en sí de esos indicadores, y dos, nos sirve también para ver un ejemplo de los muchísimos que hay de cómo la ONU juega con el lenguaje para engañarnos. Bueno, fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Pero, ojo, la meta 8B, es decir, vamos a profundizar un poco más en qué querían con ese objetivo. Bueno, incluye el acceso libre de aranceles y cupos de las exportaciones de los países menos adelantados y la concesión de una asistencia oficial para el desarrollo más generosa a los países que hayan expresado su determinación de reducir la pobreza. 1. Libre de aranceles. Vamos a ver, ¿qué tienen de malo las políticas proteccionistas? Está muy bien quitar aranceles cuando no sean necesarios o cuando realmente no afecten a la economía de ese país, pero ¿y si afecta? ¿Y si afecta a los productores nacionales? ¿Y si afecta a los agricultores de nuestro país? Pues entonces sí que habrá que poner aranceles. No para especular, no para que los agricultores de nuestro país puedan especular y vendernos más caro su producto, ni mucho menos. Simplemente para que puedan ganarse la vida honradamente y a su vez pues, sacar adelante la sociedad. Eso sí que es desarrollo sostenible. Pero precisamente lo que están diciendo aquí en esos objetivos es todo lo contrario al desarrollo sostenible. Pues bueno, para que veáis cómo no lo visten. Y luego lo de la concesión de una asistencia oficial, es decir, una concesión de una asistencia oficial, una ayuda oficial por parte de la ONU a través de esos organismos de Bretton Woods, ¿no? El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Bueno, pues cómo se concederá esa asistencia oficial para el desarrollo más generosa, es decir, esa ayuda será más generosa a aquellos países que hayan expresado su determinación de reducir la pobreza. Ah, muy bien. O sea que como yo he expresado la voluntad, la determinación no es más que decir, expreso mi voluntad de reducir la pobreza, pues estos tendrán más ayuda. Vamos a ver, ¿qué país no quiere reducir la pobreza? Todos. ¿No querrán decir entonces que con reducir la pobreza a lo mejor están refiriéndose también a políticas demográficas? Porque ellos entienden que el exceso de población es igual a pobreza. ¿No será entonces que aquellos países que implanten políticas demográficas y de planificación familiar vayan a ser más beneficiados por esas ayudas de la ONU? Bueno, lo mismo, aquí, fijaos, año 2000, aranceles medios aplicados por países desarrollados a los productos agrícolas y textiles. Dice, y a las prendas de vestir procedentes de países en desarrollo. Luego nos quejamos que tenemos a los pobres chinos ahí en China fabricando piezas de ropa, trabajando día y noche por un bocadillo, niños incluidos, en almacenes subterráneos y en situaciones insalubres, para que nosotros podamos, eso sí, vestir barato, ¿no? Bueno, pues, oiga, eso no es desarrollo sostenible, ¿no? Como usted me está diciendo, objetivos del desarrollo del milenio para el desarrollo sostenible, y me está diciendo que pues que hay que poner menos aranceles y fomentar más pues que esas prendas de vestir procedentes de países en desarrollo. Oiga, pero si ya sabemos dónde vienen esas prendas de vestir, ¿no lo van a saber estos señores de la ONU? Pues no, aún tienen la cara de decirlo en uno de los objetivos, ¿no? Bueno, uno de los indicadores de sus objetivos. En fin. Bueno, ya por ir finalizando, este objetivo número 8 tan bonito, que luego vemos que no es tan bonito. Una de las metas del objetivo 8 es dar acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las de la información y las comunicaciones. Y ojo, dice aquí, en cooperación con el sector privado. Qué casualidad que el sector privado de las grandes tecnológicas pertenece a esos grandes fondos de inversión cuyos dueños son las personas que inspiran a la ONU, cuando no les dan los terrenos para que monten allí la sede en Nueva York. Véase familia Rockefeller. Pero bueno, esto ya lo veremos más adelante. Simplemente era una pincelada para ir haciendo un poquito de boca. Bien, pero sobre todo dar acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las de la información y las comunicaciones. Ya lo mismo, ¿no? Que se tecnologice todo el mundo, que todo el mundo tenga acceso a Internet, a un teléfono móvil, ¿no? Y desde aquí podamos pues teledirigir en un futuro a todo el mundo. Y no solo teledirigir, sino también tenerlos controlados, porque a través del teléfono móvil, más todos estos que van con el relojito este que cuenta los pasos que andas y tal, que va sincronizado con el móvil, eso va a una base de datos. Bueno, pues me da igual que lo sepas. Bueno, pero es que a lo mejor
esos datos están, en un futuro se pueden volver en tu contra, ¿no? Quien dice eso dice pues las páginas de Twitter o las cuentas de Twitter que sigues, ¿no? Si eres más afín al sistema o no, ahora a lo mejor ahora da igual, ¿no? Pero si en un futuro se establece un sistema de crédito social, ya saben por dónde pillarte, ¿no? Y no valdrá entonces que digas, bueno, entonces ahora ya me borro de Internet y para que el sistema no me cace, no, es que ya has estado durante 20 años nutriendo esa Big Data de la cual con una capacidad de computación tan alta, ¿no? Con la bueno, ya se está logrando y se va a lograr con la computación cuántica, pues bueno, ya veremos si te libras de las garras, ¿no? de ese control. Bueno, veis aquí uno de los indicadores, abonados a teléfonos celulares por cada 100 habitantes. Es decir, que, oye, que fomentar que la gente lleve teléfonos móviles. Bueno, está ahí, pero claro, el problema es que esos celulares en el año 2000, que eran los típicos Nokia, aquellos que eso podías llamar y recibir llamadas, hasta ahí, pues muy bien. Hoy son smartphones, entonces ya no son teléfonos, son ordenadores que llevamos casi integrados dentro de nuestra piel, ¿no? Y por los cuales estamos, insisto, nutriendo esa Big Data con todos los aspectos, hasta los más íntimos de nuestras vidas. Y luego usuarios de Internet por cada 100 habitantes. Bueno, pues venga, que todo el mundo tenga Internet. A priori nos metieron Internet como aquello del paradigma de la libertad, que todo estaba muy bien, y de hecho nos lo permitieron durante unos años, que Internet fuera libre, precisamente para que picáramos y todos pues, nos metiéramos ahí, ¿no? Claro, ahora que estamos todos ahí ya enganchados y ya no podemos salir, ahora entonces a través de Internet es donde ellos nos van insuflando sus ideologías, sus pensamientos y de alguna manera todo lo que ellos quieren que hagamos. Bueno, tenemos más conferencias, no las vamos a leer todas porque si no sí que nos comemos el tiempo, ¿vale? Y entonces, vamos a ver, dejadme que mire la hora. Bueno, son y 21. Podemos hacer dos cosas. Yo había preparado aquí, estamos solamente viendo algunos ejemplos de las conferencias de medio ambiente. Nos faltaría ver las de población y desarrollo, entre las que hay que destacar la del Cairo, y las de mujer e igualdad de género, entre las que hay que destacar las de Pekín. Si os parece, nos lo vamos a saltar para adelantar materia, porque es que veo que si no podríamos estar para muchísimas clases más y tampoco es plan. Al fin y al cabo, simplemente que sepáis que eso está. Y os invito a todos a que os descarguéis estos documentos que están en la página web oficial de la ONU, de Naciones Unidas, y los leáis vosotros mismos. No hace falta que os los esté leyendo yo, ¿vale? Y así veis, yo la única faena que os he adelantado, por así decir, es que los he desgranado y he subrayado aquellos párrafos que llaman la atención y nos sirven de ejemplo. Pero bueno, si tenéis tiempo y queréis, podéis leerlo vosotros mismos y ahí lo veréis, ¿no? Con lo cual, mi objetivo con enseñaros esto era que vierais un criterio más a la luz del cual hay que leer a la Agenda 2030, ya que dice ser heredera de todo esto. ¿Sí? ¿Os parece? Entonces lo vamos a saltar todo. Pero ya os puedo adelantar que todas las conferencias hacen inciso en lo mismo. Reducción de población, políticas demográficas, igualdad de género, empoderamiento de mujeres y niñas, salud sexual y reproductiva. Es todo un bucle, es todo el rato así, sobre todo, claro, por supuesto, luego cómo, menos soberanía de los países, más mundialización. Entonces, al final ya de esta clase, quería esbozar unas primeras conclusiones que nos servirán ya de base para adentrarnos un poquito más en la siguiente clase, ¿no? Y poder ir concluyendo un poquito el tema de cómo interpretamos la Agenda 2030. A priori ya podemos ver que unas primeras consecuencias de su implantación sería la reducción de la población, una dialéctica hombre-mujer, por lo tanto una ruptura de la familia, ya el hombre y la mujer son enemigos, y por tanto, en el momento que se rompe la familia, pues se atomiza a los individuos, por tanto quedan en una situación ya no solo de desnaturalizados, sino también de indefensión delante de un poder omnipotente y tiránico. Y por supuesto, claro, menos población, ¿no? Porque cuanto menos seamos, pues más fáciles seremos de gobernar.
Y una tercera consecuencia, pues esa hipervigilancia y control extremo, ¿no? Que también pues, nos lleva a una indefensión ante el posible tirano. Digo posible porque todavía no sabemos si es tirano, ¿no? Ese poder global, aunque ya podemos ir viendo que la intuición, en base a lo que ya hemos leído, pues nos dice que sí. Pero bueno, ya más adelante demostraremos si es tirano o no. Aunque todo apunta a que sí. Entonces, ¿y por qué? Diremos, ¿por qué todo esto? Bueno, hay más consecuencias de la implantación de la Agenda 2030, solamente estoy diciendo las que podemos sacar de la lectura de estos documentos. Y luego, ¿por qué todo esto? Pues porque quizá la Agenda 2030, con esos objetivos, ¿no? Con esos fines, realmente no es un fin, sino que es un medio. Aquí el tema de no ver la Agenda 2030 como un fin, sino como un medio, es decir, si la viésemos como un fin, con todas las maldades que pueda tener, al final se acabaría ahí. Pero es que esto es peor todavía. Esto simplemente es un medio para llegar a otro fin. Y cuando desvelemos ese otro fin que hay detrás, entonces sí que, si ya nos da miedo la Agenda 2030, agarrémonos que vienen curvas, ¿no? Porque realmente la Agenda 2030 no es más que un medio entre muchos otros. Aquí nos toca hablar de este, pero hay otros medios para llegar a ese fin, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué se pretende, ¿no? ¿Cuál es la finalidad que se busca con la Agenda 2030? Es decir, no nos centremos en solamente que la Agenda 2030 es mala, sino además, ¿qué se busca con ello? Porque la meta de la Agenda 2030 no es implantar esos 17 objetivos. La meta de la Agenda 2030 es implantar esos 17 objetivos y después desaparecer. Esos 17 objetivos serán unos medios facilitadores para llegar a ese otro fin que realmente se quiere alcanzar. Bueno, esto es lo que el otro día vimos. Ahora estamos aquí, ¿no? Hemos leído los documentos de los que dice ser heredera de la ONU, ¿no? Y con esto ya tenemos un criterio más para discernir en aquellas cosas en las que la Agenda 2030 es ambigua, entre otros criterios que también hemos apuntado, ¿no? Como el que hay que verlo todo de manera integral y con perspectiva de género, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice la ONU. Ya tenemos dos criterios para interpretar la Agenda 2030, con eso es ya suficiente. Pero bueno, vamos a buscar más criterios. Y para que no se haga tan aburrida el curso, entonces ahora ya vamos a entrar un poquito más en la textura y en esa estructura de ese poder mundial, ¿no? Bien, bueno, más adelante veremos quién diseña esa agenda, ¿no? Y quién la promueve. De momento ya hemos visto un poquito por dónde van los tiros, a qué apunta. ¿A qué apunta? Pues ya hemos dicho que parece ser que apunta a un gobierno, a la implantación de un gobierno mundial, donde los gobiernos de las naciones y de los pueblos pues no sean más que, como mucho, instrumentos o delegaciones de ese poder mundial, ¿no? Ese poder mundial que ahora mismo ostentaría la ONU, pero que realmente, digo lo mismo, la ONU no es un fin en sí mismo, es un medio. Probablemente en el momento que eso se consiga, la ONU desaparezca y aparezca o emerja ese poder real, ¿no? Sin rostro que ahora mismo hay detrás de la ONU, ¿no? Y de otras organizaciones internacionales afines. Entonces, si lo que se pretende es ese gobierno mundial por parte de una élite poderosa y que se cree superior a los demás y que probablemente esté inspirada en ciertas prácticas gnósticas, bueno, pues si vemos que el fin es ese establecimiento de un nuevo orden mundial. Aclaro, muchas veces cuando se habla de nuevo orden mundial, se habla de nuevo orden geopolítico, pero aquí los sujetos de ese orden siguen siendo las naciones o los países. No, aquí los países ya poco tienen que ver, como muchos son instrumentos de ese poder, con lo cual, cuando aquí hablamos de nuevo orden mundial, realmente nos referimos a esa nueva configuración de la sociedad mundial, ¿no? No de ese nuevo orden geopolítico que pueda haber, ¿no? Como pudo haber pues, después de la Segunda Guerra Mundial o como el que se produjo en el año 89 con la caída del muro de Berlín. No me refiero a eso. Bien, pues si estas élites lo que pretenden es pasar de ese orden natural a ese orden caótico para, de alguna manera, tratarnos y dominarnos como si fuéramos ganado, para hacer esa transición que nos hace de la noche a la mañana, necesitan primero destruir el orden natural, ¿no? O como ellos llaman, deconstruir, ¿no?
deconstruyen para volver a construir el edificio, pero en base a ese capricho que ellos tienen de configuración del mundo, ¿no? También un poco basado en esa filosofía existencialista, ¿no? Que dice que la existencia precede al ser y por lo tanto podemos configurarnos como nos dé la gana, ¿no? Pero ojo, ya siendo malo o erróneo la posición existencialista, precisamente esos existencialistas predican ese existencialismo para ellos, es decir, van a construirse ellos mismos como quieren ser, resulta que ellos lo que quieren ser son dominadores de otros seres humanos, con lo cual ese derecho al existencialismo solo lo tienen ellos, los demás no. Los demás seremos lo que ellos quieren que seamos. Bueno, entonces, para destruir ese orden social natural hay una transición y eso lleva décadas, incluso siglos. Insisto, ahora mismo no estamos en el orden social natural ideal ni perfecto. Esto ya se ha ido destruyendo desde hace, pues insisto, como mínimo 2 o 3 siglos. Aunque es verdad que con más virulencia en las últimas décadas, en concreto en el último decenio, ¿no? Bueno, entonces, para destruir o deconstruir ese orden natural y cambiarlo, como no se puede hacer de golpe, insisto, tiene que haber un periodo transitorio. ¿Cómo se consigue esa transición? Pues a través de unos medios que están utilizando esas élites para llevarnos a ese nuevo orden. Esos medios son básicamente 4. Uno de ellos son las agendas o programas. Una de ellas es la Agenda 2030, que es la que nos compete en este curso, pero hay otras agendas, como el Gran Reinicio del Foro Económico Mundial, que va a la par de la Agenda 2030. Otro medio de los que se sirve esa élite son las ideologías. Si os fijáis, en las últimas 2 o 3 décadas nos están ametrallando con ideologías que son subversivas del orden natural, ¿no? Como las ideologías pues, relacionadas con el género, entre las que se incluye el feminismo entendido como esa lucha dialéctica entre el hombre y la mujer. No me refiero a la acepción de feminismo que algunos puedan entender de que la mujer tenga que tener los mismos derechos que el hombre. Y creo que a eso no deberíamos llamarle feminismo porque es hacerle el juego a ellos, ¿no? El feminismo realmente es lo que es, y es esa corriente que pretende enfrentar al hombre y a la mujer como si fueran enemigos, ¿no? Siguiendo la dialéctica hegeliana y la dialéctica marxista, ¿no? Ideologías pues, de LGTB, ¿no? De las ideologías trans, todo esto lo están insuflando. Luego otras ideologías como el animalismo, ¿no? Que se pretende con el animalismo un respeto mayor a la naturaleza y respeto a los animales, no, ni mucho menos. Lo que se pretende es equiparar al hombre con el animal. Ya sea, hay 2 estrategias, a veces utilizan la estrategia de dignificar al animal, es decir, dotarlo de dignidad, por lo tanto lo igualan con el hombre, o bien no se igualan de otra manera, rebajando el hombre a un mero animal irracional, ¿no? En cualquiera de los 2 casos nos igualan. En el momento que nos igualan, subvierten ese orden natural, porque el hombre es el rey de la naturaleza. El animalismo lo que pretende es igualar al hombre y al animal. Por tanto, o bien hacer al animal un fin en sí mismo, como puede ser la persona, y el animal no es un fin en sí mismo, o bien todo lo contrario, cosificar al hombre, ¿no? Decir, bueno, no, el animal es una cosa, pues el hombre es un animal más, es otra cosa. Por tanto, al final, pues, es igualarlos, ¿no? De una manera o de otra. Ideologías también como el transhumanismo y el poshumanismo, ¿no? Que nos meten ese mejoramiento humano a través de la tecnología, ¿no? Pero no es un mejoramiento, realmente es un cambio sustancial de ser, ¿no? Que además lo predican solamente para una élite privilegiada. No os penséis que nos van a, en caso que esto fuera posible, que nos van a premiar a todos con brazos biónicos y con cerebros con microchips, ¿eh? Eso solo va a ser para unos cuantos. Pero bueno, ya adelanto que esto no lo van a conseguir, porque esto va en contra de la naturaleza y al final esto lo que va a conseguir es que aquellos que se atrevan a hacer estos experimentos pues morirán. También es verdad que algunos que son muy listos y saben que esto, igual que estamos diciendo nosotros, que esto no tiene ningún recorrido, apoyan también esas ideologías porque por el camino hay mucho tonto que hace estos experimentos y se da a probar, ¿no? Y bueno, y aparece se corta una pierna, no digo que tenga enferma, sino una pierna que tenga natural, se la corta y se pone una pierna biónica porque así puede correr más ¿no? Y cree que ha cambiado su cuerpo. Bueno, pues por el camino toda esta gente acaba pereciendo, ¿no? Y destruyéndose.
Lo mismo con las ideologías trans. ¿Por qué las fomentan? Aparte de por todo el daño que hace a la familia y todo esto, les importan 3 pimientos a esta gente los trans. De hecho, muchísimos trans, por desgracia, acaban suicidándose o acaban cayendo en depresiones porque, bueno, pues porque al final cuando vas en contra de la naturaleza hay algo por ahí que te dice esto no va bien, ¿no? Pues bueno, ya les viene bien, ¿no? Pues son gente que acaban pues ellos mismos autodestruyéndose, por tanto ya ese sistema se ahorra la faena, no hace falta que nos destruya, ya nos destruimos nosotros mismos, ¿no? Comprando sus ideologías, el veganismo lo mismo, ¿no? El maltusianismo, etc. Luego otro medio más, el tercero, es la ingeniería social, ¿no? Como a través pues de los medios de comunicación y a través de otras estrategias de infiltración pues en la educación y en los sectores culturales, pues nos van poquito a poco cambiando nuestra manera de pensar sin que nosotros nos demos cuenta. Y por último, otro de los medios que utilizan es la creación de problemas, ¿no? Ellos crean o inventan problemas. Digo inventan porque a veces ni siquiera existen. Y digo crean porque a veces los crean, es decir, no existían, pero sí que realmente existen esos problemas, pero no han salido espontáneamente, sino porque los han creado ellos mismos. ¿Para qué? Para darnos una solución que nos dan ellos mismos también. Entonces aparecen como los buenos de la película, nos han creado el problema, eso se supone que no lo tenemos que saber, nos dan la solución, por lo tanto se legitiman y además casualmente esa solución que nos dan, la implantación de esa solución, pues favorece también ese tránsito hacia ese nuevo orden social que quieren implantar. Y algunos os preguntaréis, ¿cuáles son los motivos de esa élite? Algunos dicen, bueno, esto es por poder, ¿no? No, por poder no es, porque el poder ya lo tienen. Esas élites, como ya veremos en alguna clase más adelante, si nos da tiempo, esas élites son dueños de prácticamente el 80-90% de las industrias del mundo. Coca-Cola y Pepsi-Cola no son competencia, son del mismo dueño, son de los mismos dueños, de unos fondos de inversión, se llaman BlackRock, Vanguard, Street Estate y otros tantos, que además son autoparticipados entre ellos y detrás de ellos están las mismas personas, con lo cual no existe competencia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No quieren poder porque ya lo tienen. En todo caso, pongo aquí solo intermediarios. ¿Qué quiero decir con solo intermediarios? Evidentemente, esa gente no actúa directamente sobre nosotros, ¿no? Hay como muchas más capas de poder, ¿no? Como más, por así decir, hasta llegar incluso a los tontos útiles, ¿no? Pero en cualquier caso, esos intermediarios sí que evidentemente lo hacen por poder, porque claro, pues sirviendo a esos amos, pues ellos aumentan su poder. Bueno, esto sí, muchos intermediarios lo harán por poder, pero nunca utilicemos el argumento de no, esto es porque nos quieren más poder. No, poder ya tienen. O el de quieren más dinero tampoco. En todo caso, los intermediarios, aquellas personas útiles a ese sistema, evidentemente, pues bueno, lo hacen por dinero, pues se enriquecen y por el camino, aunque se lleven a media humanidad por delante, pues ellos se enriquecen y ya les va bien. No tienen ética y pues bueno, a consta de lo que sea, quieren ese dinero. Perfecto. Me parece fatal, pero en cualquier caso, los que están detrás de verdad no quieren dinero. ¿Y por qué no quieren dinero? Porque los que están detrás ellos no necesitan acumular más masa monetaria porque ellos son los que dicen lo que vale el dinero. Ellos dicen que hoy con $1 puedes comprar una lata de pepinillos y ellos mismos mañana dirán que con $1 solo puedes comprar media lata o por el contrario que con $1 puedas comprar 4 latas. Por lo tanto, ellos no necesitan dinero. Ellos ya controlan el valor del dinero. Por tanto, tienen todo el poder y todo el dinero. Bueno, entonces, ¿cuál es realmente su motivación? Bueno, hay 3 motivaciones posibles y a pesar de que hablamos siempre de la élite, ¿no? O de ellos, pero realmente esa élite y esos ellos, a pesar de ser unos grupos muy minoritarios, son mucha gente y hay como muchas, entre comillas, clanes, familias o intereses. Y no nos engañemos, los malos juegan con una desventaja muy grande y es que no los une el amor, los une el interés. Entonces, entre ellos a veces también se apuñalan, se ponen zancadillas y eso pues nos da ventaja a los buenos, ¿no? Y por eso pensamos, bueno, teniendo tanto poder y las herramientas que tienen casi perfectas,
¿Cómo todavía no lo han conseguido? Bueno, pues gracias a Dios, por supuesto, por la intervención del Señor y porque el mal nunca trabaja por amor. Entonces, la unión que podamos tener entre nosotros, entre los que queremos trabajar por el bien, con todos nuestros defectos, si nos une ese amor por la familia humana, y aquí sí que entendida como hijos de Dios, teniendo muy poquitos medios o ninguno, y teniendo las imperfecciones que tenemos, muchas veces somos capaces, y esto que sirva como una llamada a la esperanza, somos capaces de plantarle cara a ese poder mundial tan poderoso, nunca mejor dicho, y que no acaba de salirse con la suya, ¿no? Entonces, recapitulando, si el poder y el dinero no es una motivación para esta gente, ¿qué tres motivaciones pueden haber? Bueno, una es un narcisismo o una locura excesiva, ¿no? O bien, que también podría ir parejo, una toma de conciencia como de seres superiores. Y de hecho, aunque parezca una locura, es así. Muchos de ellos creen que son seres superiores y que nos tienen que tratar como ganado, pero así lo dicen en sus escritos. Por tanto, en el momento que consideran que hay una élite de superhombres y luego hay el ganado, que somos los demás, pues entonces tiene sentido que quieran hacer todo esto, porque si no quieren ni más poder ni más dinero, ¿qué pretenden? Bueno, pues pretenden dominar este rebaño. Es como si tú tienes una granja con vacas, pues no es que tú realmente te crees superior a esas vacas porque son de tu propiedad, pues ellos creen que nosotros somos de su propiedad y por tanto somos instrumentos para ellos, nos pueden dominar, sacrificar cuando hay muchos humanos y sacarle todo el jugo que podamos a los que queden vivos y en el momento que ya no demos leche, pues fuera, ¿no? Eutanasia y al hoyo. En fin. Y otra de las motivaciones que si no todos, gran parte de la élite, o al menos porque dentro de esa élite también hay jerarquías, los que están en la cúspide más alta, pues la motivación es que son servidores del mal, abiertamente, adoradores de Lucifer. Muchos de ellos dan culto al mal directamente y otros indirectamente, a través de religiones, digo religiones por llamarles de alguna manera, gnósticas, ¿no? Las cuales creen que se van a autorredimir a través de un conocimiento especial, privilegiado solo para unos cuantos, y ese conocimiento viene de un ser de luz al que ellos llaman Lucifer, que no es más que el demonio. Así que, aunque suene fuerte, hay que decirlo con valentía y bueno, y saber a quién nos estamos enfrentando. Por otra parte también, esto nos deja muy tranquilos porque no es que nos parezca bien, no es que nos guste esto que está pasando, pero a veces uno se puede exprimir la cabeza diciendo, ¿pero por qué? Porque no me cuadra, ¿no? Que por muy malos que sean, por mucho poder que quieran, realmente hay cosas que dices que realmente esto no tiene ningún sentido ni beneficia a nadie, ni siquiera los beneficia a ellos. Evidentemente, hay cosas que ni siquiera los beneficia a ellos. Los beneficia solamente a Satanás, que es el que quiere la destrucción de la humanidad. Pero como ellos son servidores de Satanás, pues ya se sienten haciendo lo que tienen que hacer, que es servir a su amo, ¿no? Evidentemente, a cambio no sabemos de qué, no sabemos qué le habrá prometido ese amo, que ya sabemos que todo lo que promete ese amo es mentira. Y volviendo un poco a la motivación inmediatamente anterior, la que decíamos esta, de que se creen seres superiores, pues bueno, es al final, ¿no? Si nos quieren dominar como rebaño, es que eso es como el sueño de cualquier esclavista, ¿no? Cualquier esclavista, aquellos que iban con el látigo pegándole a los esclavos, hubiese soñado en poder tener esclavos sin tener que dar ni un latigazo, ¿no? Es una esclavitud perfeccionada, por así decir, ¿no? ¿Y cómo consiguen eso? Pues muy fácil, haciendo que el ser humano sea, uno, programable, controlable a distancia sin la fuerza. No hace falta que venga un tío con un látigo y nos diga, venga, es para allá. No, no, no. A distancia, a través de insuflando ciertas ideologías, pues ya nos van controlando y vamos haciendo lo que ellos quieren y nosotros vamos contentísimos haciendo eso, pensando que lo hacemos libremente, ¿no? Y luego ya por último, nos están despojando de inteligencia y de voluntad. Si nos despojan de inteligencia y voluntad, que es lo único que nos diferencia con el resto del mundo animal, ¿qué somos?
pues somos animales, por tanto, ganado, lo que ellos quieren, ¿no? Al final somos una especie de robots, ¿no? Bien, ahora centrándonos un poco en lo que es el fin común, ¿no? ¿Qué es lo que da sentido a cualquier sociedad? El fin común, ya sea una sociedad pequeña, ¿no? O hasta una grande. En este caso, una sociedad política, ¿no? Una sociedad... ¿por qué existen las sociedades políticas? Porque hay un fin común. En el momento que no hay un fin común, no tiene sentido hablar de Estado ni de sociedad política. Es lo que pasa hoy en día, ¿no? Porque en un mismo Estado habemos gente tan dispar hasta el punto de llegar a lo esencial a desear incluso la exterminación del otro medio que no piensa como ellos, ¿no? Realmente, ¿qué nos une, ¿no? Podemos decir que un carnet de identidad, una nacionalidad, pero eso es artificial, porque si no hay un fin común que nos una, de verdad, no existe sociedad política. Al menos sociedad política entendida como la entiende el orden social natural, ¿no? Bueno, entonces, si no hay sociedad, si no hay un fin común, mejor dicho, no hay sociedad, ¿no? Hay esa atomización. Y esa atomización, teniendo en cuenta que la sociabilidad del ser humano es algo esencial de la persona humana, no es accesorio ni es voluntario, es esencial, es como si nos quitan el corazón. Nos pueden cortar un pie, nos pueden cortar un brazo y seguimos viviendo, pero si nos quitan el corazón, deja de bombear y nos morimos. Pues entendido el hombre en su dimensión espiritual, la sociabilidad del ser humano es necesaria. Es necesaria no tanto por la ayuda mutua que nos podemos prestar, que también, sino simplemente, aunque nos sobrara de todo, los bienes materiales, la sociabilidad del ser humano es necesaria para desarrollarse como seres humanos. Si nos la quitan, nos destruyen como personas. Por el camino, que es lo que están haciendo, lo que van haciendo es quitarnos ámbitos de la sociabilidad. Todavía no nos la han quitado toda, porque si no, ya estaríamos pues, todos bajo tierra, ¿no? Pero sí que nos van atomizando. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esa élite? Bueno, está el objetivo A que marco aquí, que sería pues esa destrucción personal. ¿Por qué? Porque al final si sirven a quien sirven, lo que quieren destruir, lo que se pretende es destruirnos. Pero sí que muchos de ellos, quizá dentro de esa élite, los que pueden estar un poco por debajo de la cúspide de la pirámide, realmente lo que quieren simplemente es una atomización, una no sociedad, es decir, tener individuos sueltos para podernos llevar pues, como ganado, ¿no? Sin esas sociedades intermedias que nos sirven de paraguas protector, ¿no? Y que además nos proveen de todas las necesidades materiales y espirituales. Bueno, ya sea para aquellos que quieren el objetivo A o para los que quieren el objetivo B, ambos necesitan buscar esos sucedáneos del bien común, perdón, de ese fin común, porque si nos lo quitan de golpe, pues perecemos, ¿no? Y tampoco pues, podrían llegar a pastorearnos como pretenden. Entonces, nos tienen que insuflar unos valores artificiales, ¿no? Comunes, pues esos dogmas de fe nuevos, ¿no? Como es la ideología de género. Ahora tú no puedes estar en contra de la ideología de género, pero estás en contra de la ideología de género, eres pues como una especie de hereje, ¿no? Y te condenan al ostracismo social. Bueno, por tanto, nos guste o no, tenemos que comulgar con esas ideas y con esos valores artificiales. Eso es lo que hace que de unión artificial que antes hacía el fin común. Evidentemente esto se acabará desmoronando, pero de momento aguanta, ¿no? Aguanta que todavía haya al menos un sentimiento muy vago de unión social. Bueno, y insuflando esos valores artificiales, además de consiguiendo suplir ese fin común, también, como aquí indico también, de alguna manera están sirviendo a la destrucción personal, porque si bien con esos valores artificiales, todos ellos antinaturales, están sirviendo a este fin de aguantar la sociedad, de aguantar esa no sociedad, pero que de momento se aguante hasta que ellos consigan llevarnos a donde nos quieren llevar, pero es que además también, por otro lado, como esas ideologías y esos valores son antinaturales, también contribuyen a esa destrucción de la persona, ¿no? Con lo cual es una carambola muy bien pensada. Bueno, y ya por último, y que nos sirva como base para las siguientes clases, ¿no?
Aquí partimos de un orden natural y nos quieren llevar a ese nuevo orden, pongo orden entre interrogantes porque realmente es un desorden, ¿no? A esa nueva configuración no natural. Por el medio hay que hacer una transición, no se puede hacer de golpe. Esa transición, aquí lo he resumido, claro, en unos cuadros muy rápido y muy sencillo, pero esa transición puede ser de siglos, ¿no? De hecho, esa transición se inició allá con el renacentismo, ¿no? Aunque sí que es verdad, como he dicho antes, realmente se está viendo, los frutos se están viendo ahora, ¿no? En las últimas décadas y en concreto en el último decenio. Pero bueno, ya esa transición empezó hace siglos. Bueno, ahora estamos en esa transición, ya en la parte pues, más del final, más tocando ya al nuevo orden mundial y no tanto tocando al orden natural, ¿no? Entonces, en cuanto he hecho este pequeño cuadro, en cuanto a estas variables, a estos ítems, mejor dicho, ¿no? Bueno, pues cómo se interpreta, por ejemplo, cómo interpretamos las relaciones, ¿no? Dentro de un orden natural, pues las relaciones, ¿no? entre seres humanos, pues aquí el hombre, el ser humano me refiero, hombre y mujer, pues estaba revestido de una dignidad personal, ¿no? Era una persona, por lo tanto estaba escrito una familia, unas sociedades intermedias y unas sociedades políticas. En la transición tenemos a ese hombre masa adscrito al Estado, ya no hay sociedades intermedias, o cada vez hay menos o están más debilitadas, la familia igual, ¿no? Cada vez más debilitada, por tanto cada vez más adscritos a ese Estado, ¿no? ¿Qué pretenden luego en el nuevo orden mundial ¿no? Pues ya un hombre masa totalmente despersonalizado, sin adscripción, ya no estará adscrito a ningún Estado, estará adscrito pues, a una inteligencia artificial que nos gobierne, o bueno, al medio que establezca ese nuevo poder como medio de gobierno, ¿no? En cuanto a sociedad política, pues teníamos en el orden natural pues, una sociedad política acorde al orden natural, respetuosa con las sociedades intermedias. Ahora mismo en la transición tenemos pues, el Estado moderno, ¿no? Que es, todo lo abarca, ¿no? Y disolvente de esas sociedades intermedias. ¿Y qué se pretende? Después, ¿cuál será el siguiente paso? Cuando en todo esto que he puesto aquí en la transición, no solo es como un descriptivo de en qué momento estamos, sino que esto no estamos así por casualidad, sino que esto sirve como paso intermedio para pasar a ese nuevo orden mundial. Es imposible pasar de un orden natural al nuevo orden mundial, al caos, de la noche a la mañana. Es imposible, no se puede. Es necesario hacer esa transición, con lo cual que sepáis que esto está ya planeado que sea así como paso intermedio para poder llevar lugar al paso siguiente que se pretende, ¿no? En cuanto al bien común, ¿no? Pues ¿cómo entendemos en el orden natural el bien común? Bueno, bien común universal, que sería al final es la salvación del alma, ¿no? Intentar pues llegar cuando nos muramos, pues llegar a la contemplación eterna, ¿no? De nuestro Señor. Y en lo que es lo terrenal, pues bueno, pues ser virtuosos, ¿no? Para facilitar ese bien común universal. En esa transición donde estamos, ¿cómo se entiende hoy en día el bien común? Hoy en día se habla de bien común, pero realmente se está hablando de bien del Estado, ¿no? Como un bien privativo, como si el Estado fuera un ente privado más y tiene su propio bien, ¿no? Al final aquí lo que se pretende, el fin es el Estado. El Estado ya no es un medio, la sociedad política no es un medio que sirve al hombre, sino que la sociedad política, ahora llamada Estado, es un fin en sí misma. Por tanto, si hay que sacrificar a alguna persona o algún derecho inherente a la persona en bien del Estado, pues se hace sin ningún tipo de problema. Por eso se habla de bien, ya a veces ya no se habla tanto de bien común, sino que se habla de bien general o de ¿no? versus un bien particular, como si fueran incompatibles los bienes particulares con los bienes comunes, ¿no? Bueno, fin común y bien común podríamos decir que son casi sinónimos, pero bueno, aquí en este caso, pues como decía, ¿no? El Estado ya no es un medio, en ese nuevo orden mundial ya no hay una finalidad, ¿no? Hay una existencia errante, por eso que nos insuflen esos, como decía antes, esos sucedáneos de fines comunes, que son esos valores, esas ideologías, para que aparentemente llenarnos ese vacío existencial, ¿no? Que pueda producir en nosotros el llegar a ese punto, ¿no? En la religión lo mismo, antes teníamos la religión verdadera, respetando otras religiones, por supuesto, pero entendiendo cuál es la verdadera desde el punto de vista del poder.
del poder legítimo entendido, ahora tenemos esa coexistencia de religiones, ¿no? En la cual damos igual valor a todas, ¿no? Igual a la verdadera que a las falsas. Claro, eso es un error porque de alguna manera eso ya está sirviendo a lo que se pretende, ¿no? Que es disolver las religiones o en una no religión o en una pseudo religión que sea como una especie de sincretismo de todas, ¿no? Por tanto, esta libertad, esta tolerancia con otras religiones que tanto se nos ha impuesto, no es tanto en pro del bien y del respeto de los demás, que eso ya yo creo que siempre lo ha habido, porque el catolicismo de verdad no es catolicismo si pretende imponerse por la fuerza, puesto que la conversión tiene que ser un acto interno voluntario, si no, ante Dios no tiene ningún sentido, ¿no? Que podamos decir que somos católicos y que vamos a misa todos los domingos y por dentro no estamos convertidos, y si lo hacemos por obligación no sirve de nada, con lo cual esa libertad ya existía antes. Ahora, bajo esa falsa palabra de libertad religiosa, lo que nos están diciendo es, bueno, todas las religiones valen lo mismo, pónganse ustedes de acuerdo y facilítenos el terreno hacia esa religión universal. Aprovecho para recomendar un libro que escribió mi amigo Adrián Bet, aquí presente, que si no recuerdo mal se llama De la Iglesia Universal a la Iglesia Global. Es un excelente trabajo y explica muy bien ese tránsito de la religión que ahora mismo yo estoy intentando esbozar en un minuto. En cuanto a la libertad, pues también, ¿no? La libertad entendida como algo natural, una libertad de elegir entre dos bienes, no una libertad para elegir el mal, porque en el momento que elegimos el mal ya no somos libres. Esto no nos lo quieren contar, pero es así. Ahora pues tenemos esa libertad como fin, ¿no? Ya sea en sus vertientes liberal o en su vertiente marxista, ¿no? Porque al final liberales y marxistas, aunque entre ellos se pelean y parece que son antagónicos, tienen muchos debates, se obedecen al mismo amo, ¿no? Son dos maneras diferentes de implantar una misma idea. Bueno, y en ese nuevo orden mundial ya el extremo es que no hay libertad, ¿no? En la igualdad lo mismo, ¿no? La igualdad en dignidad ontológica es así como se ha entendido siempre la igualdad, ¿no? En el orden natural, ¿no? La diferencia como algo bueno, como algo natural, ¿no? Entendida como esa posibilidad que nos permite que los seres humanos nos podemos complementar entre nosotros, ¿no? Por tanto, nos hace más humanos y más sociables, ¿no? Ahora la igualdad en este periodo de transición se entiende pues, desde la vertiente liberal como que la diferencia es un mal, ¿no? Un mal para el que está en posición más por abajo, pero bueno, la visión liberal dice que da igual, que eso se lo ha buscado, ¿no? Bueno, eso ya un poco los liberales son muy calvinistas en este sentido, ¿no? Y creen en esa especie de predestinación. Luego está la vertiente marxista, ¿no? Que también entiende que la diferencia es un mal y lo que pretende es forzar, ¿no? Hay que acabar con esa diferencia, ¿no? Pero no abatiendo esas desigualdades pues que quizá el liberalismo y el capitalismo extremo llevó a que emergieran en la sociedad desigualdades no naturales, ¿no? Que realmente sí que hacían daño a las personas y a las familias. Para ellos lo que hay que hacer es abatir el orden establecido. Bueno, si entendemos por abatir el orden establecido, abatir esos males que nos había traído el liberalismo, podemos decir que en eso estaríamos de acuerdo, pero no es eso lo que quiere el marxismo. El marxismo lo que quiere es acabar con el orden natural, porque el marxismo no diferencia entre el orden natural y ese orden liberal que es antagónico, sino para ellos todo entra dentro del mismo saco y por lo tanto haciendo avanzar esa dialéctica de la que ya nos hablaba Hegel y que Marx pues, se tomó como muy al pie de letra, ¿no? Cuando Hegel habla de que esa dialéctica se producía de manera espontánea, Marx, que ya es erróneo, Marx fue más allá y dijo, no, es que si no se produce hay que forzarla, ¿no? Y de ahí que ahora pues, el neomarxismo pues, ya no vaya tanto por el tema económico, sino por otros temas como la igualdad de género y la igualdad de especies y estas cosas, ¿no? Porque realmente lo que están haciendo es forzar esa dialéctica. Marx en ese caso vio filón en el tema económico, pero si Marx viviera hoy en día, pues estaría muy de acuerdo en forzar la dialéctica en otros campos, que es lo que están haciendo ahora sus herederos. Bueno, al final, en el nuevo orden, que sería el paso
siguiente, ¿no? Pues sería esa élite humana, ¿no? o posthumana, que controlaría al resto de los humanos, que somos el ganado, ¿no? En cuanto a la fraternidad, de esto ya hemos hablado antes, nosotros en el orden natural entendemos que la fraternidad se da entre los seres humanos gracias a que tenemos un padre común, ¿no? Que es Dios. En esta transición se entiende la fraternidad como algo, pues la fraternidad masónica, ¿no? Una fraternidad humana sin un padre en común, por tanto no sabemos de qué fraternidad exactamente se nos está hablando. Y ya en el nuevo orden mundial pues no hay fraternidad, directamente hay seres atomizados, lobotomizados y ganados, son animales que sirven a esa élite y ya está. Por tanto, ni siquiera tienen sentido de fraternidad. Luego, por último, ¿no? En caso de que aparezca un tirano, porque somos humanos y también en los órdenes estructuralmente naturales puede aparecer un tirano, pues bueno, siempre podemos acudir a la justicia, ¿no? Apelar a la justicia, ya sea la justicia establecida en los tribunales o la justicia de la ley natural que otros semejantes que conviven en nuestra sociedad pues puedan ver, igual que nosotros, que se está cometiendo injusticia y por tanto ponerle fin, ¿no? En esta transición que estamos viviendo ahora, bueno, nos queda como mucho, si aparece un tirano, pues exiliarnos en otro país que no sea tan tiránico como el nuestro. Pero claro, cuando llegue el nuevo orden mundial, donde nos exiliamos y solo hay un Estado, que es el Estado mundial, y estamos tan hipervigilados y controlados, no tenemos escapatoria, no es que hagamos un foso bajo tierra y nos escondamos ahí en un búnker, poco más nos queda, ¿no? Bueno, con esto acaba la clase de hoy y un poco recapitulando, hemos visto, en primer lugar, aquellas cosas que ya la Agenda 2030 nos dice y que abiertamente son malas, y hemos visto dos criterios para juzgar aquellas cosas que la Agenda 2030 pueda ser ambigua o incluso en las que directamente pueda parecer buena, porque ya hemos visto que hay que verlo todo como algo integrativo y siempre con la dimensión de la perspectiva de género puesta en todos los objetivos, con lo cual esto ya nos dice mucho, además de, como hemos visto, esa énfasis en que el crecimiento demográfico es malo para el desarrollo sostenible. ¿Qué otro criterio hemos visto también que nos ayudará a juzgar en un futuro, ya sea en el entorno de este curso o fuera, la Agenda 2030? Pues es otro criterio que hemos visto, es que la misma Agenda 2030 dice que es heredera de todas las conferencias y cumbres de la Asamblea General de Naciones Unidas. Hemos visto algunas de ellas por encima y hemos visto cómo todas se repiten en las mismas ideas. Malthusianismo, despoblación, ideología de género. Malthusianismo, despoblación, ideología de género. Todas son redundantes. Por tanto, un criterio más que tenemos para juzgar a la Agenda 2030. Por último, hemos hecho un pequeño salto, nos hemos preguntado si esta agenda realmente era un fin o realmente era un medio. Todo apunta a que parece ser un medio, y más si tenemos un poco la visión de que existe esta élite mundialista y que pretende lo que pretende, pues nos cuadra mucho con que esta agenda sirva a esos fines. De hecho, no solo nos cuadra, sino que esa agenda, vista como la hemos visto, ya puede ser un indicio que nos haga pensar que existe esa élite. Y entonces, dando por hecho que esa élite existe y que pretende lo que hemos dicho que pretende, pues hemos hecho una pequeña comparativa de lo que es el orden natural versus ese nuevo orden mundial, pasando por esa transición en la cual llevamos como mínimo 2 siglos experimentando, y en la cual pues sí que exponencialmente en esta última década o estas últimas décadas pues se está viendo florecer, ¿no? Y cómo sirve, que no es casualidad que esto sea así, sino que eso sirve, eso ya está programado por esa élite para como facilitador, como medio facilitador para llegar a ese nuevo orden mundial. Las siguientes clases intentaremos ver alguna otra agenda, al menos alguna pincelada, como puede ser el gran reinicio. Intentaremos ver también quiénes son esas élites y demostraremos que realmente están detrás de la ONU y de otras entidades internacionales públicas y privadas, para por último concluir que se pretende ese nuevo orden mundial, que esas élites tienen realmente las herramientas, que una de las herramientas más potentes es la Agenda 2030 y en consecuencia, además de rezar mucho
tenemos que ser conscientes de que la Agenda 2030 es mala, sirve al mal y no podemos tolerarla ni un ápice. Así que sin más, muchísimas gracias Ricardo, muchísimas gracias Adrián y por supuesto muchísimas gracias al Padre y a todos aquellos que se han conectado. Buenas tardes, buenas noches. Gracias a vos, Raúl. Excelente trabajo y la verdad que nos dejás meditando mucho. Nos dejás meditando. Más, pongo el video para que no vea que no estoy en el exilio. Pues yo no lo pongo para que... ¿Me ves ahí? Excelente trabajo y la verdad que entiendo que cada clase vamos a sacar más jugo. Muchísimas gracias por tan dedicado esfuerzo y por desasnarnos mucho con este tema. Gracias a vosotros. Muchas gracias ahí, Raúl, por la participación. Agradecemos a todos habernos acompañado en la tarde-noche de hoy. Invitarlos al próximo miércoles, Dios mediante. Hacemos una oración final si todavía nos acompaña el Padre Alejandro. Estoy aquí todavía. A mí me pasa como Raúl, aquí en España ya son la 1:10 de la noche, estamos los dos que nos caemos de sueño, pero el tema es tan apasionante. Muy buena idea el poder ofrecer dos clases más, porque realmente el tema se las trae y vamos, estoy dándome cuenta del esfuerzo de condensación que está haciendo Raúl para comprimir todo el tema en tan pocas clases. Por eso dos clases más extra me parece muy buena idea para que pueda explayarse o entrar en cuestiones que de otra manera a lo mejor quedarían un poco tocadas muy superficialmente. Ha habido ahí un par de momentos, sobre todo el tema de la ideología de género, que me estaba rondando algo que había leído hace ya muchos años, Raúl, en los principios del Yogyakarta, que propiamente no forman parte de ninguna carta de la ONU porque no fueron adoptados como tratado internacional, pero que están también subyacentes en toda esta ideología de género implantada por la ONU. Hay como una especie de melodía de fondo en ese sentido. Todavía los estaba buscando ahora mismo porque ya digo, lo había leído hace ya bastantes años y no me acordaba ya muy bien de aquello y sobre todo la fecha, creo que era el 2007, me parece recordar. Sí, por ahí, fueron promulgados por esa época, pero bueno. Pues no sé si habrá alguien de los participantes que quiera hacer alguna pregunta por ahí, Ricardo, o pasamos directamente a la oración final y la bendición. Exacto, sí, pasamos a la oración final. De acuerdo, pues te pedimos, Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras para que todo nuestro trabajo comience siempre en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y permanezca siempre. Amén. Amén. Pues Dios mediante, el miércoles que viene nos veremos. Gracias, Padre. Muchísimas gracias por la bendición y por acompañarnos siempre. Lo mismo digo, para mí es un placer participar en estos eventos.